Hola, soy Sebastián Torres Torija Alvarado y este es mi reflexión final en lo que es la semana Ponle Play a tu Bienestar, la semana Tech, partiendo de las 7 dimensiones del bienestar y voy a acumular y analizar cada una de ellas con base en planes de corto, mediano y largo plazo. Partiendo primeramente de la social, que es, diría que una de las más importantes, a decir verdad, que pues es al final del día la capacidad de poder desarrollar y mantener relaciones positivas. Creo que dentro de mi contexto y dentro de mi realidad, sé que soy una persona muy adaptable dentro de lo que a cualquier como que ambiente en el que se desarrolla y se desenvuelve. Creo que soy una persona capaz de poder dar e incluso recibir apoyo. Creo que puedo tomar medidas y seleccionar y resolver problemas dentro de un ambiente, sea de equipo, como en lo laboral o lo académico, como sea en una organización, dentro de una reunión o una fiesta incluso. Creo que soy una persona que puede tener una muy buena relación con cualquier otro individuo, que creo que tiene una muy buena reputación con sus compañeros y que al final del día puede llegar a hacerse como un renombre o a destacar dentro de esta sociedad, y creo que ese es un punto muy interesante que puede resaltarse más que nada en la forma en la que uno se desenvuelve, ¿no? Al final del día es hacer relaciones, es poder llevarse en cualquier lugar al que vayas con cualquier tipo de persona, y eso es algo muy vital que considero que es muy una buena cualidad que podría llegar a nombrar de mí, ¿no? Por otro lado está la dimensión del bienestar espiritual. Creo que este tipo de dimensión es un poquito, es una dualidad al final del día, ya que personalmente creo que tengo un cierto predicamento en lo que respecta a mi fe como un ente superior, o mi fe en un poder que es un poquito más externo y universal dentro de esta sociedad. Creo que eh, puedo llegar a tener dentro de mi persona distintos preceptos y distintas formas y perspectivas de pensar de la religión budista, que es una religión que, a pesar de que no tiene o sea, como adeptos completamente eh, inmersos dentro de la religión, e incluso muchos adeptos o cualquier tipo de persona que busque seguir ese tipo de preceptos religiosos simplemente puede tomar cualquier tipo de enseñanza. Creo que este tipo de religión te puede llegar a enseñar mucho sobre la gratitud hacia la vida, mucho sobre realizar introspecciones hacia uno mismo, mucho sobre poder llegar a analizar y canalizar las emociones para resolver problemas y para atacar tanto conflictos internos como externos, y analizar la naturaleza de lo que es realmente el universo como tal, ¿no? Sentirse parte de un todo. Por otro lado, creo que he tenido muy arraigado a lo largo de mi vida la religión católica. Entonces, a pesar de que quizás creo que hay un ente superior, creo que parte mucho de lo que es el individuo, el formar ese mismo destino que quizás ese ente superior pudo llegar a formar dentro del contexto de la realidad de ese individuo. Entonces creo que es como una dualidad o una balanza en donde tanto el individuo mejora y canaliza las circunstancias como que quizás el ente las predestina para el individuo como tal. Por otro lado, el físico, creo que como llegaba a comentar a lo largo de mi historia, un poquito lo que ha sido mi lesión en la rodilla, que me lastimé jugando fútbol americano, porque es el deporte que más me apasiona y es el deporte que practiqué muchos años. Creo que físicamente me he sentido una persona muy capaz, he sentido que soy una persona que puede llegar a conseguir retos físicos y que puede llegar a superarse constantemente en términos de condición y rendimiento físico muy impresionante. La verdad es que a lo largo de mi recuperación, y siendo muy franco al respecto, ha sido un proceso muy duro, porque constantemente y mentalmente es un poquito complicado darse cuenta que en un momento uno estaba corriendo 100 yardas en 25 segundos y ahora uno tiene que aprender a caminar de nuevo, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero al final del día la recuperación y la mentalidad que uno tiene que tener sobre realmente lo que su cuerpo le habla y su cuerpo requiere, uno tiene que ser muy consciente al respecto. Por otro lado, hay una dualidad muy interesante que, pues digo, supongo que es parte del esquema universitario y el esquema de la adolescencia, que pues es las reuniones que incluyen un poquito de tabaco y alcohol. Supongo que quizás a veces uno deja llevarse por un poquito de sus caminos, pero al final del día hay que mantener un balance, y físicamente uno tiene que ser constante en lo que respecta a la realización de ejercicios, el mejoramiento de musculatura,
el mejoramiento de la superación de condición física y de rendimiento muscular, ¿no? Por otro lado, la dimensión del bienestar intelectual creo que es la que más me he concentrado en realmente manejar. Creo que soy una persona que dentro de todo este balance siempre he sido alguien muy comprometido en lo académico y muy comprometido y muy curioso en lo que respecta a aprender distintas disciplinas. Creo que he aprendido muchos nuevos hobbies con lo que vino y lo que trajo la pandemia, partiendo del hecho de que siempre me gustó muchísimo leer. Empecé a leer muchas novelas, muchos artículos científicos y académicos, y por otro lado aprendí juegos dinámicos como lo que es el sudoku y lo que es el ajedrez. Aprendí como que ese tipo de, ¿cómo decirlo?, disciplinas que te permiten agilizar tu mentalidad y agilizar tu coeficiente intelectual, y por otro lado el desarrollar precisamente esas agilidades mentales, ese como que desarrollo cognitivo de distintas formas de pensar y abrir tu perspectiva a las distintas mentalidades que pueden llegar a existir, parte de mucho de la curiosidad y el intelecto y de lo que puedes tú confiar en lo que puedes llegar intelectualmente. Y creo que eso te abre mucho las puertas a poder no solo, que viene como que relacionado con lo que es la dimensión social, puede llevarte no solo a entablar nuevas conversaciones con la gente, sino a poder enseñar incluso dentro de las disciplinas propias, ¿no? Como tal, lo emocional ha sido un camino relativamente duro dentro de la pandemia. Uno siempre, o sea, uno que está muy acostumbrado a desarrollarse con muchas personas y siempre estar en un conjunto, en una colectividad, al final del día el estar encerrado te forza de cierta manera o te inclina a hacer muchas introspecciones, y el realmente sentirse bien con uno mismo, capaz de reconocer, aceptar y entender o incluso compartir sentimientos que vienen relacionados, que son el amor, la ira, la frustración. Todo viene muy arraigado y lo sentí muchísimo más en la pandemia como nunca lo había sentido antes. Por otro lado, creo que he ejercitado mucho mi estabilidad emocional y mi inteligencia emocional a través de ir al psicólogo. Creo que el psicólogo es una herramienta muy importante para poder atacar y resolver problemas individuales que uno puede llegar a tener, incluso internos y externos, para poder desarrollarse dentro de la sociedad como tal. Me gusta llegar a pensar que todas estas dimensiones vienen relacionadas y están correlacionadas entre sí, porque realmente es un balance entre todas ellas. No puede uno descuidar una, porque si no todo se puede llegar a fluctuar. Es como un río, van diferentes canales que van progresivamente llevando a distintos niveles, ¿no? Por otro lado, creo que he desarrollado mucha inteligencia emocional, he aprendido a realmente aceptarme a mí mismo y reconocer los sentimientos que puedo llegar a, pues vaya, a percibir por estímulos externos, y a mejorar tanto, no solo mi fuerza de voluntad, que considero que ya era un factor muy importante dentro de mi mentalidad, sino identificar emociones para que me permitan poder resolver problemas, o sea, de manera más, ¿cómo decirlo?, eficiente. Por otro lado, dentro del dimensionar o del dimensión del bienestar financiera, creo que a lo largo de, pues, de esta adolescencia, creo que dentro de la familia siempre como que se parte de que hay un ingreso semanal para los hijos, que cada hijo tiene que aprender a administrarse uno mismo y a poder jugar con los distintos números y las distintas como capacidades económicas que uno puede llegar a tener personalmente para poder cubrir los gastos que al final del día existen dentro de la adolescencia, sea la gasolina del automóvil, sea las salidas con los amigos, sea pues, las salidas con las novias, supongo. Creo que es una interesante dualidad que uno tiene que ser muy consciente, que además te prepara mucho para la vida laboral y para la vida profesional, que pues, es llevar de cierta manera una contabilidad personal, una administración de los ingresos y los realismos de lo que tú eres capaz de poder llegar a pagar dentro de una semana. Creo que de eso parte mucho el ser muy consciente dentro del contexto en el que te desenvuelves y ser muy consciente de lo que puedes llegar a gastar para poder aún así ahorrar un poquito. Creo que esa estabilidad financiera depende y está muy correlacionada con todos los distintos las distintas dimensiones, que son la emocional, la intelectual y la social, porque todo parte de puedes alcanzar a llegar a esta fiesta, o puedes llegar a pagar tantos gastos con alguien, o puedes llegar a salir con alguien, o puedes llegar a realizar distintas actividades, pues vaya, en una colectividad, ¿no? Y finalmente la dimensión creativa artística, que creo que es la que más me afecta de cierta manera. Yo la verdad es que no me considero una persona muy artística. Sé que soy una persona que lee mucho, muy curiosa y que puede llegar a interpretar sentimientos y poesías y distintos textos como que muy interesantes.
y puede llegar a interpretarlos de una manera muy específica y a darles una perceptividad y una perspectiva mucho más única dentro de lo que es el texto como tal. Sin embargo, en términos de lo que es pintar o llegar a dimensionar y razonamiento abstracto algunas como esculturas o cosas o crear por mí mismo distintos como proyectos se me ha complicado. Por otro lado, creo que creatividad puede llegar a referirse de los lenguajes. Me he instruido muchísimo, partiendo también relacionado con lo que es la dimensión intelectual. Me he desarrollado muchísimo lo que es el lenguaje del francés y el lenguaje del inglés. Creo que los he llegado, o sea, he llegado hasta el punto de poder dominar ambos. Y creo que también de cierta manera he podido fomentar esa percepción de lo que es el arte como tal, quizás no crearla, pero simplemente interpretarla y poder analizarla de una manera que pueda llegar a cambiar o a influir o impactar dentro de las otras personas. Creo que es algo muy interesante. Y al final del día creo que todos este tipo de dimensiones deben de tener un balance, debe de ser un como núcleo y un ciclo constante en la que uno va mejorando y poco a poco aprendiendo dentro de cada una de ellas. Siempre hay algo que mejorar. Pero por otro lado, creo que hay definitivamente fuerzas dentro de estas dimensiones, ¿no? Físicamente creo que me considero alguien muy capaz, pero por otro lado creo que intelectualmente y socialmente son mis fuertes y emocionalmente también diría que también. O sea que estoy bastante arraigado a ese tipo de raíces, pero por otro lado la creativa es algo que estoy buscando constantemente mejorar y creo que esta semana Tech me ha ayudado muchísimo a poder establecer distintos plazos o distintos planes y metas a largo plazo y a corto y a mediano dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, dentro de la financiera, comenzar a ahorrar intrínsecamente dentro de cada semana 100, 150 pesos de lo que es lo que uno recibe personalmente, para poder guardarlos para cualquier tipo de circunstancia. Creo que hay que ser muy conscientes dentro de los ingresos y egresos que debe tener, ingresos y los gastos. Por otro lado, emocionalmente creo que metas a largo y corto plazo debe de ser poder controlar un poquito más los impulsos que tengo hacia los distintos estímulos y a las distintas situaciones y circunstancias que se presentan dentro de mi vida. Creo que puedo llegar a mejorar un poco mi capacidad de no actuar impulsivamente, sino sentarse, reflexionar y poder aterrizar los sentimientos y procesar los pensamientos que realmente uno puede llegar a tener. Por otro lado, físicamente ese es el que más me importa realmente porque pues yo solía tener un estilo de vida muy activo, un estilo de vida que realmente proporcionara toda esa actividad de lo que es correr a 16, 17 millas por hora, recorrer 20 kilómetros, jalar peso, poder realmente hacer las actividades que uno solía y le gustaba hacer y le apasionaba hacer, poco a poco ir creciendo dentro de lo que es la recuperación de la rotura del ligamento cruzado y la pérdida del 25% del meñisco, perdón, sin tener que forzar realmente pues, la operación y los injertos a los que me sometí y los que se me donaron. Creo que debe de ser muy importante personalmente el poder mejorar y el poder ser muy consciente de lo que mis capacidades físicas pueden llegar a limitarse, pero por otro lado nunca perder la fe de que puede llegarse a hacer algo más o recuperar la estabilidad y el condicionamiento y la condición que llegué a tener en su momento, ¿no? Por otro lado, creo que intelectualmente simplemente voy para arriba, poco a poco cada vez me instruyo más dentro del ajedrez. En mi familia es un juego muy importante que gusta mucho y poco a poco he logrado establecer mi posición jerárquica, vamos a ponerle de esa manera, como el mejor jugador de ajedrez dentro de la familia. Entonces, tanto en la lectura como en el ajedrez, como en las disciplinas que desarrollan habilidades cognitivas, creo que puedo llegar a mejorar mucho en ese tipo de aspectos. Y además dentro de lo social creo que todo va muy bien, creo que parte de la universidad y algo que me gusta mucho del TEC es realmente que te fomenta esa sociabilidad y estar siempre en equipo y poder encontrar distintos tipos de personas que puedan llegar a congeniar contigo, ¿no? En distintos puntos de vista, o sea, de hobbies, o sea, de distintas disciplinas, pero siempre congeniar. Entonces creo que este tipo de conclusiones y partiendo de estas metas me van a permitir realmente poder marcar una pauta en mi vida y poder hacer y mejorar todas las dimensiones y perspectivas dentro de mi existencia. Muchas gracias.